Pasó de querer dejar el fútbol siendo un niño a convertirse en uno de los extremos más en forma del momento. De hecho, junto a su padre, hizo historia. No obstante, una lesión y alguna que otra salida de tono provocaron un verdadero punto de inflexión en su carrera. Hoy, en Historias de Venom, Federico Chiesa. El fútbol es una de esas pasiones que sin duda se transmite de generación en generación. Cuando este deporte te cautiva, es muy difícil escapar de él y solo deseas compartir ese sentimiento con todo aquel ser querido que se preste, en especial con tus hijos. Pero esta condición se acentúa aún más cuando el fútbol se ha convertido, literalmente, en tu vida. Estoy seguro de que Federico Chiesa sabe muy bien de lo que hablo. El futbolista italiano mamó, como se suele decir, el fútbol desde muy pequeño. Su padre, Enrico Chiesa, fue un jugador contrastado en el calcio, donde defendió escudos tan importantes como los de la Sampdoria, Parma, Fiorentina y Lazio. Así que, como era de esperar, en cierta medida, el pequeño Chiesa iba destinado a seguir los pasos de su padre, algo que terminó cumpliendo. Eso sí, no sin antes pasar por épocas realmente duras en las que pensó, sin titubeo alguno, en dejar de perseguir su sueño. Puede que esto sea algo que muy pocos conozcan de Chiesa, pero que yo te voy a desvelar ahora mismo. Y es que en su niñez, época en la que más ilusión y ganas tienes por demostrar tu valía, el joven Federico Chiesa se topó con un gran inconveniente: la falta de minutos. No tener oportunidades y ver cómo tus entrenadores no confían en ti es algo que castiga duramente a cualquier chaval, hasta el punto de plantearse si merecía la pena lo que hacía pese a su corta edad. Esto no me lo estoy inventando yo, lo contó el propio Federico en una entrevista en junio del año 2021. Cuando estaba en las categorías más jóvenes no jugaba nunca, disputé solo un partido y ni siquiera de titular. A los 13 años pasé por un mal momento. Veía a mis compañeros mejorar física y técnicamente mientras a mí me costaba mantener el ritmo y tuve que bajar a jugar con los de un año menos para poder tener minutos. Fue tan duro que pensé en dejarlo. Cuando Chiesa pronunció esas palabras, ya había marcado 48 goles y brindado 35 asistencias en 196 partidos disputados en la élite, y actuando como extremo defendiendo los colores de la Fiorentina primero y de la Juventus después. Además, se estaba convirtiendo en la gran sensación de la Italia en una Eurocopa, en la que acabaría haciendo historia, pero por partida doble. Los italianos lograron hacerse con aquella Euro apeando a Inglaterra en la gran final, y sin duda, el extremo criado en la cantera de la Fiorentina fue uno de los grandes culpables del éxito transalpino, el cual saboreó con enorme gusto porque, además de proclamarse campeón, también dejó una hazaña jamás conseguida hasta la fecha. Fue en el encuentro de octavos de final frente a Austria, el cual terminó siendo un choque bronco, parejo, y que terminó los 90 minutos reglamentarios con 0-0 en el marcador. Pero en la prórroga apareció Chiesa para abrir la lata, encarrilar el pase de la Azzurra a cuartos y cerrar un círculo que se inició 25 años atrás, cuando en 1996 su padre Enzo anotó frente a la República Checa también en el mismo torneo. Ambos, Federico y Enrico Chiesa, se convertían en el primer padre e hijo en marcar un gol en la Eurocopa. Por lo tanto, su apellido quedaría grabado por siempre en la memoria de una de las competiciones más ilustres del mundo del fútbol. Pero ojo, no era la primera vez que ambos lograban algo así, puesto que meses antes, concretamente en marzo de 2021, el apellido Chiesa volvería a copar portadas también en Europa, pero esta vez en Champions League. En 1997, Enrico Chiesa logró anotar 2 goles frente al Sparta de Praga en la máxima competición continental a nivel de clubes. Años más tarde, su hijo haría lo propio en una eliminatoria contra el Oporto, provocando así que los dos se colgasen de nuevo la medalla de ser el primer padre e hijo en marcar 2 goles en lo que era la antigua Liga de Campeones. Así que, como has podido comprobar, el apellido Chiesa va ligado en cierta medida al éxito, al igual que lo estará este vídeo si le das un buen like y te suscribes al canal. Es más, ese año 2021 fue donde Chiesa hizo historia junto a su padre y se convirtió en ganador de la Eurocopa con su selección. Muchos veían en él a uno de los futbolistas en el frente de ataque más en forma de todo el planeta. Los aficionados de la Juve eran unos privilegiados por disfrutar de aquel extremo polivalente que era todo punto honor dentro del terreno de juego y que llegó al cuadro bianconero a finales del año 2020. Precisamente su aterrizaje en la Juve fue el punto y final a un culebrón que duró mucho tiempo. Chiesa había sido una de las grandes joyas de la prolífica cantera de la Fiorentina, rompiendo todas las barreras y haciéndose con honores un hueco en el primer equipo. De hecho, llegó a disputar 153 partidos oficiales con los morados, en los que marcó 34 goles y repartió 25 asistencias. Tenía tan solo 22 años y todos veían en él a uno de los futbolistas italianos con mejor presente y futuro del momento, por lo que era lógico que varios clubes intentasen ficharle, iniciando así una carrera en la que la Juve salió vencedor. El fichaje de Chiesa por la Juve se hizo en forma de cesión con una opción de compra casi obligatoria de 40 millones de euros. Y digo casi obligatoria porque, aunque no aparecía esa obligatoriedad por ningún sitio, aparentemente todo el mundo sabía que la Juve pagaría esa cantidad y así terminaría siendo. Pero como te digo, seguro que a los dirigentes de la vecchia señora no les escoció mucho desembolsar
tal cantidad, y más viendo el rendimiento del futbolista en sus primeros duelos. Todo apuntaba a que el binomio Chiesa-Juventus, Juventus-Chiesa daría enormes alegrías. Sin embargo, en el fútbol no se puede dar nada por hecho, ya que, como hemos repetido en varias ocasiones en este canal, este deporte es totalmente impredecible. En enero de 2022, muy pocos meses después de ver a Chiesa en una de sus mejores versiones, las lesiones aparecieron. Seguro que el extremo italiano jamás olvidará aquel choque ante la Roma en el que tuvo que abandonar el terreno de juego en el minuto 32. Su cara de preocupación era evidente y las exploraciones médicas terminaron por confirmar los peores pronósticos. Chiesa, que había caído al suelo bajo evidentes gestos de dolor, pero que abandonaba el campo por su propio pie, acababa de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, con todo lo que eso conlleva. Adiós a lo que restaba de temporada, y había serias dudas de saber si podría acompañar a Italia en el famoso Mundial de Qatar. Ese día supuso un antes y un después en la carrera de Chiesa, que hizo todo lo posible por recuperarse cuanto antes. Fueron semanas y semanas muy duras para él, puesto que, como bien sabrás, este tipo de lesiones son muy delicadas. Aparte de que la recuperación es larga, no sabes si volverás a recobrar tu mejor versión, y esta era precisamente la gran duda que atormentaba al internacional italiano. Finalmente, cuando regresó de la lesión, vimos a un Chiesa distinto al que nos tenía acostumbrados. Le costó mucho ser ese jugador que marcaba diferencias sobre el verde, principalmente porque una gran parte del valor de su juego residía en la garra que ponía en el campo, aparte del talento, obviamente. Y poco a poco, su rol en la Juve dejó de ser tan protagonista, y los planes que había en el club con respecto a él cambiaron totalmente, especialmente cuando llegó el verano del año 2024. En ese periodo, la Juventus implementó una serie de cambios en la parcela deportiva y principalmente en el banquillo. Thiago Motta cogía las riendas y se convertía en el nuevo entrenador, dejando muy clara su postura con respecto a Chiesa. El nuevo técnico juventino dejó a Chiesa fuera de la convocatoria del último amistoso de pretemporada, toda una declaración de intenciones y que ponía de manifiesto que a Chiesa le estaban empujando a salir del club. No se contaba deportivamente con él, pero tenía contrato hasta el año 2025. Por tanto, la Juve quería venderle sí o sí para evitar que se marchara gratis y poder recuperar una pequeña parte de la inversión que en su día se hizo por él. La verdad que Chiesa era una muy buena opción de mercado para muchos equipos, puesto que no había que olvidar que tan solo tenía 26 años y que su precio no sería muy elevado. Todos aquellos que recordamos verle jugar en la Eurocopa de 2020 jamás hubiésemos imaginado que muy poco tiempo después Chiesa acabaría de este modo, prácticamente empujado a salir de su club. Estoy seguro que fueron momentos muy duros para él, al igual que lo fue su lesión o el día que le pillaron borracho. Esto ocurrió en abril de 2024, cuando precisamente Chiesa no estaba para tirar cohetes en lo futbolístico. En las redes sociales empezó a hacerse viral un vídeo en el que aparece una persona prácticamente idéntica a Chiesa en una discoteca y borracha completamente. Es cierto que no se llegó a demostrar con certeza que fuera él, aunque muchos usuarios de internet sí que le señalaron, pero también hay que decir que ni el club ni el jugador lo desmintieron. Por tanto, la sombra de la duda estaba ahí y Chiesa se vio en el centro de la polémica en el peor momento posible. Quizás detalles como estos fueron los que ayudaron a Motta a prescindir de él. Y por cierto, la historia de Thiago Motta también esconde varios trapos sucios. ¿Quieres conocerlos? Te los cuento todos en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora me gustaría saber tu opinión sobre si crees que Chiesa encajaría en el FC Barcelona o no. Te leo en comentarios, y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like, y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal del Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes, y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.